Bienvenidos a esta nueva clase de la materia Realidad Social Latinoamericana y Derecho. Hoy vamos a estar trabajando un nuevo tema en relación con el texto de la bibliografía de David Collier, que es un compilador y que es el autor de la introducción de este texto, básicamente, que es el nuevo autoritarismo en América Latina. Como ya les adelantamos, vamos a retomar el texto de David Collier, en el cual intenta dar explicaciones a los nuevos autoritarismos que fueron surgiendo en América Latina para la década del 60 y el 70, a partir de un concepto acuñado por el autor Guillermo O'Donnell sobre los estados burocráticos autoritarios. Para ello, los invitamos a escuchar una entrevista que le realizaron en la Universidad Nacional de Villa María a la profesora Gabriela Hipólito, en la cual explica el contexto de producción de este concepto y qué es lo que buscaba explicar con él mismo. Al referirse al autoritarismo en los 70, él hablaba de autoritarismo burocrático. ¿Podría profundizar sobre eso? Sí, bueno, en los años 60 y 70 hubo una serie de nuevos autoritarismos en la región y en ese entonces las teorías dominantes sugerían que eran autoritarismos tradicionales, caudillistas. En cambio, la elaboración de Guillermo planteaba lo contrario, decía que no, que eran autoritarismos basados en roles tecnocráticos modernos, con unas fuerzas armadas burocratizadas de manera moderna y que venían a modernizar supuestamente el Estado y la sociedad. Y que esa era la diferencia con caudillismos de principio del siglo, por ejemplo. Y después hizo una elaboración sobre las tensiones internas a esos estados burocráticos autoritarios y cómo a partir de esas tensiones, contradicciones, se podía llegar a la transición a la democracia. Entonces, para poder explicar este surgimiento de los autoritarismos en América Latina, el autor lo primero que va a iniciar es una descripción o una identificación de los sistemas políticos que encuentra, entre los cuales obviamente vamos a ver que uno de esos sistemas políticos es el que vincula con estos nuevos autoritarismos. Para ello nos vamos a basar en las palabras del profesor Martínez, que explica esta concatenación de sistemas políticos y sus características principales. El primer desarrollo del profesor Collier se concentra en tratar de explicar cuáles son los tipos posibles de comprensión de los modelos de organización política en América Latina. No quiero decir que es una cuestión evolutiva, digamos, pero hay, digamos, mucho de eso, porque lo vimos inclusive nosotros. Hay un primer modelo que es el modelo oligárquico, de unas democracias restringidas, eh, con libertades civiles, con constituciones, pero sin sufragio universal. Eso es característico del siglo XIX y las rupturas se dan con la ampliación del sufragio. Caso típico que vimos, la ley Sáenz Peña, el caso argentino. Obviamente los modelos populares o populistas que definen, digamos, la incorporación de los sectores populares en un contexto muy particular, que es el periodo de entreguerras y es el proceso de industrialización por sustitución de importación. Y el tercer caso que va a ser la interrupción de los procesos de democracias, que son golpes de Estado ya conocidos en América Latina, pero estos golpes tienen otras características. Y por eso la denominación del profesor O'Donnell, que califica esta condición como un nuevo autoritarismo y los define como estados burocráticos autoritarios. Por último, lo que el autor Collier va a poner en escena son aquellas tensiones que subyacen al cambio social y político que van a transformar los sistemas y que van a dar paso de un sistema al otro, desde el sistema oligárquico pasando por el populista, para desembocar en los sistemas burocráticos autoritarios. Estas tensiones o estos motivos de cambios van a estar vinculados con tres aspectos fundamentales. El primero de los cambios que va a poner en escena el autor es el de la industrialización, que es el que va a generar el primer paso desde el sistema oligárquico al sistema populista. ¿Cómo se va a dar este paso? Por medio de la implementación de los modelos de industrialización por sustitución de importaciones, ya que los países latinoamericanos en el marco de la Segunda Guerra Mundial vieron reducida la posibilidad de importar los bienes de consumo y tuvieron que producirlos. Por eso se sustituye aquello que no pueden comprar en el mercado internacional
con producción interna que va a dar paso a estas pequeñas empresas e industrias que van a producir estos pequeños bienes de consumo que no son obviamente la producción de bienes intermedios o de capital. El segundo cambio que remarca el autor tiene que ver con la activación del sector popular. Esta activación se da como resultado de la importancia no solamente económica, numérica, sino también política que va a adoptar el sector popular urbano tras la implementación de estos modelos de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque obviamente la producción de estos bienes de consumo va a estar destinada al consumo interno de estos sectores populares urbanos, de creciente relevancia económica, con mayor cantidad de dinero en sus bolsillos para poder ayudar a través del consumo a la creciente industria naciente en América Latina. El último de los cambios que va a poner sobre la mesa el autor tiene que ver con la aparición de los roles tecnocráticos, que van a estar obviamente vinculados también al inicio de la industrialización en los países latinoamericanos. Los técnicos y la industrialización van de la mano porque se necesitan mutuamente, ¿sí? Y estos roles tecnocráticos son caracterizados por el autor como con baja tolerancia a las crisis políticas económicas y obviamente también a la creciente politización del sector popular que ya vimos que estaba siendo activado en esta política de industrialización. Esto va a provocar para Collier, y leyendo obviamente el trasfondo de lo postulado por O'Donnell, que se van a volcar hacia un sistema burocrático autoritario represivo para poner fin a estas crisis políticas y económicas y poder en un primer intento profundizar en la industrialización para tender a llegar a la producción de bienes intermedios y de capital. En conclusión, como hemos visto, el autor establece un primer inicio, el contexto de surgimiento de la categoría de análisis del Estado burocrático autoritario, ya que las teorías existentes no daban cuenta o no podían llegar a analizar en profundidad cómo es que habían surgido estos estados burocráticos autoritarios en el medio de un proceso de modernización. ¿Sí? Estas tensiones entre modernización y democracia. Luego, una caracterización de los sistemas políticos que van dando una suerte de correlación con el proceso histórico que se analiza, para luego explicar cuáles fueron los factores o las tensiones relevantes que ayudan a entender este transitar de un sistema político al otro para desembocar en los nuevos autoritarismos latinoamericanos. Hemos llegado entonces al final de esta clase de Realidad Social Latinoamericana y Derecho. No se olviden que si tienen cualquier duda pueden comunicarse con nosotros tanto por el campus virtual como por los correos electrónicos de los docentes. Esperamos que les hayan servido y les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí.